No seamos indiferentes, lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, con fe en el Señor sé que esto pasa. Por lo pronto nos quedamos en casa. Escucha bien, quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos de mucha fe. Quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quibdó, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Quibdoseños y habitantes de nuestra amada Villa de Asís. Les habla Marta Imelda Luna López, su gestora social. Hoy, cuando el país siente miedo por lo que pueda suceder con la pandemia COVID-19, hago un llamado a que nos unamos en torno al amor que nos tenemos. Lo contrario al miedo es el amor, y con la plena manifestación de este, podemos entender que debemos cuidarnos unos a otros. Aprovechemos estos momentos de aislamiento preventivo para que mantengamos la calma, permanezcamos en casa. Esto pasará, y cuando pase, iremos todos a abrazarnos, reiremos, bailaremos y celebraremos que estamos vivos. Daremos gracias a nuestro Dios que nos ama y nos otorgó otra oportunidad. Somos afortunados que nos avisaron a tiempo. Tomemos las medidas. Permanezcamos en casa, compartamos en familia, aprovechemos este tiempo entre nosotros, hablemos, acerquémonos como familia. Es un buen momento para que nos contemos los planes, los sueños, los propósitos. Es un buen momento para perdonarnos y apoyarnos. Quibdó, una sola piel. Cuidémonos. Quédate en casa. Lo estamos haciendo posible. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Bienvenidos una vez más, queridos estudiantes, profesores, padres de familia y toda la comunidad a este su programa Profe en tu casa Quibdó, una estrategia de la Secretaría de Educación Municipal de nuestra ciudad para el fortalecimiento de ese proceso educativo que estamos llevando a cabo desde casa a raíz de la emergencia generada por el coronavirus del COVID-19, llegando a todos los rincones de la ciudad, originando desde los estudios del canal CNC en una alianza de medios con RTV, Raza TV, Cocomacia Estéreo, Q Radio, Radio Universidad Tecnológica del Chocó, Carrasquilla Estéreo y Domingo Sabio Estéreo. En el día de hoy estaremos hablando sobre las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, y los métodos de planificación. Como siempre tendremos unas invitadas expertas en el tema para orar al respecto. Antes de entrar en materia y presentar a nuestra primera invitada, quiero recordarles el concurso que hemos abierto en el día miércoles para el diseño y la elaboración de un ábaco artesanal por parte de nuestros niños tanto de primaria como de secundaria. Recordemos que el premio es una tablet para los niños entre los grados primero y quinto y otra tablet para los que están en los grados de sexto a 11. Recordemos entonces las condiciones del concurso. Primero, se valorará la originalidad. Segundo, el contexto regional que tenga el ábaco. Y tercero, la creatividad. Deben enviar, recuerden, 2 evidencias. Una en el proceso de elaboración del ábaco y otra ya con el ábaco finalizado.
el niño, el joven o el adolescente debe estar debidamente matriculado en el CIMAD. Pueden participar niños de instituciones educativas tanto públicas como privadas y deben enviarnos sus evidencias al correo electrónico profeentucasaquibdo@gmail.com. Además, les tengo una buena noticia el día de hoy, y es que hemos ampliado el plazo para la recepción de estas propuestas de Abaco hasta el viernes 17 de julio de 2020. Vamos a estar recibiendo esos correos electrónicos con las propuestas del Abaco artesanal o con materiales reciclables. Recordemos que en el correo electrónico también debe venir el nombre completo del niño, número de identificación, la institución educativa a la que pertenece y el grado que está cursando actualmente. Recordemos entonces 2 tablets para el concurso de elaboración de Abaco con materiales artesanales o reciclables. Hasta el viernes 17 de julio recibimos todas sus propuestas en el correo electrónico profeentucasaquibdo@gmail.com. ¿Y por qué 2 tablets? Porque estamos en educación remota y virtual hasta finales de año, entonces pretendemos apoyar ese proceso de los niños que de pronto no tengan un dispositivo electrónico en su casa, pues ya ven que con este concurso tienen la oportunidad de adquirir uno. Entonces, sin más detalles, entramos en materia ya con el tema del día de hoy. Recibimos a nuestra primera invitada. Ella es Luz Nelly Moreno Valderrama, de la Red de Enfermeras del Chocó. Bienvenida, profe, en tu casa Quibdó. Buenos días, Andrés. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Queremos agradecer también a la Secretaría de Educación Municipal por esta cordial invitación, a la señora Yuli, que a bien nos dio la oportunidad de mostrar y aportar a este proyecto tan bonito como es Profe en tu casa Quibdó. Bueno, hoy, como anuncié, el tema del día es las infecciones de transmisión sexual y los métodos de planificación. Pero para hablar de esto, primero también tenemos que hablar del autocuidado, que es una parte muy importante de una sexualidad sana y de todo este tema de los métodos de planificación. Cuéntanos entonces, ¿qué es el autocuidado? Bueno, cuando hablamos del autocuidado nos referimos a todas las cosas que nosotros podemos hacer en beneficio de nosotros mismos. El autocuidado va relacionado con la promoción y la prevención de múltiples enfermedades que podemos padecer. También para disminuir los factores de riesgo que están en nuestro entorno. Cuando hablamos de factores de riesgo, nos referimos a todas las circunstancias y posibilidades o situaciones que tenemos de enfermarnos. Existen muchos factores de riesgo que son modificables y otros factores de riesgo que son no modificables. Entre los modificables tenemos las diferentes situaciones de estilo de vida que nosotros manejamos, es decir, lo comportamental, lo del entorno, lo del ambiente, muchas cosas podemos modificar. Los otros factores de riesgos no modificables están relacionados con la edad, con la raza y con la genética, porque existen muchas enfermedades que son hereditarias y eso hace parte de los factores de riesgo no modificables. Pero para poder prevenir muchas enfermedades también tenemos que estar al tanto y al cuidado de nuestra salud con atenciones primarias, con cuidados de nuestra salud en atención de promoción. Bueno, ¿cómo podemos hablar sobre el autocuidado con nuestros hijos? En unos programas anteriores hablamos un poco al respecto y vimos un video que me quedó mucho, y es que cuando el niño se sienta que está en riesgo, le están haciendo como esas propuestas indebidas, le daba como 3 pautas. Primero, decir que no, luego gritar y salir corriendo, y tercero, contarle a una persona pues como de su confianza, sea el padre, la madre, o bueno, si es un hermano mayor o algún otro adulto a que le tenga confianza, también podemos hacerlo. Pero ¿cómo podemos hablar de autocuidado con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Bueno, el autocuidado para nuestros hijos se relaciona directamente con las pautas de buena crianza. En ese proceso, nosotros los padres tenemos que estar muy interrelacionados con nuestros hijos y brindarles esa confianza que ellos necesitan para poder darnos a conocer las situaciones que se les estén presentando a ellos y que de pronto nosotros en nuestras múltiples ocupaciones no nos damos cuenta de lo que está pasando con ellos. Por ejemplo, aquí les traigo a mostrar unas fichas que nos pueden orientar sobre eso. Este es el caso
de una niña que está duchándose, pero acá vemos en el fondo que hay alguien que se está asomando para ver la niña qué está haciendo. Esta educación, esta orientación se la tenemos que dar a nuestros hijos desde el principio. Ya esos tabúes que se manejaban para poder orientar a nuestros hijos tienen que ir acabando o tienen que ir disminuyendo, porque es la forma de que los niños puedan entender y comprender a los riesgos que están expuestos si ellos desconocen ciertas situaciones que se les pueden presentar en su entorno. Aquí miramos que, y las estadísticas siempre nos dicen, casi siempre los abusos inician de casa, con las personas que están cerca o alrededor de nuestros hijos. Entonces, como se supone que hay la suficiente confianza, ellos acceden a ciertas cosas, pero ahí está el papel del cuidador, del padre o la persona responsable de esos niños en decir, cuida tu cuerpo, no te dejes tocar, no te dejes manipular, hay unos límites para esos cuidados que ellos reciben. Bueno, antes de continuar hablando sobre el tema, vamos a ver entonces un video sobre la educación sexual para preescolar, que a veces pensamos que de pronto esta educación sexual solo ya es para los más grandecitos, y no, desde que estamos bien pequeños podemos empezar a hablar con los niños sobre el tema de la sexualidad y educar en sexualidad a nuestros niños y niñas. Vamos a ver el video, entonces ya regresamos con más aquí en Profe en tu Casa Kid Do. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el Profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. ¿Cómo hablo con mi hijo o hija sobre su cuerpo? Los años de la escuela preescolar son un muy buen momento para ayudar a tu hijo o hija a entender las partes de su cuerpo, que éste merece ser amado y que les pertenece solo a ellos. Estas conversaciones pueden ayudar a que se mantengan seguros y a crecer con una imagen saludable sobre sus cuerpos. La hora del baño, vestirse en la mañana o ponerse las pijamas en la noche son buenos momentos para repasar cuáles son las partes de su cuerpo. Busca libros de anatomía y diversidad corporal para niños y léelos con tu pequeño o pequeña. Responder sus preguntas de manera simple es la mejor estrategia a esta edad. Si ellos necesitan más información, te la pedirán. Por ejemplo, si ellos te preguntan ¿qué son los círculos en su pecho?, puedes simplemente decir, son pezones, todo el mundo los tiene. También es importante decirles quién tiene derecho a ver y tocar sus genitales y bajo qué circunstancias, como cuando reciben un baño o un examen físico. Tener una regla simple y clara sobre este tema puede evitar el abuso sexual. Llama las partes del cuerpo por su nombre real, como vulva, vagina, pene y testículos. Los apodos tiernos pueden enviar el mensaje de que los genitales son vergonzosos y no se debe hablar sobre ellos. Trata de no enojarte si hacen algo inapropiado. En cambio, puedes decir calmadamente algo como, entiendo que eso se siente bien, pero solo está bien hacerlo en un lugar privado como tu habitación. Empieza a construir una base de sentimientos positivos y saludables respecto al cuerpo de tu hijo o hijos y de respeto por las demás personas. Evita criticar a otras personas o a tu propio cuerpo delante de tu hijo. Opta por hablar sobre los cuerpos de manera más positiva, como por ejemplo las cosas grandiosas que pueden hacer. Muéstrale a tu hijo o hija imágenes positivas de personas que lucen como ellos, especialmente si no existe mucha representación de su raza, identidad de género, habilidad o cultura en el mundo que los rodea. Los pequeños y pequeñas notan los cuerpos que son distintos a los suyos, géneros, razas, etnias, pelo, habilidades y demás cosas distintas a las suyas. Estos son momentos de enseñanza. Puedes hablarles sobre el hecho de que cada persona es bella a su manera. También es una buena oportunidad para ayudar a que tus hijos entiendan a respetar a las personas que no lucen como ellos. Es común que los niños en edad preescolar tengan preguntas sobre sus genitales y el hecho de que los cuerpos se vean distintos entre niñas y niños. Aunque la respuesta más simple sea que las niñas tienen vulvas y los niños penes, no es necesariamente cierta en todos los casos. Las palabras niños, niña, hombre y mujer describen identidades de género, y algunas personas con la identidad de género niño u hombre pueden tener vulvas, y algunos con la identidad de género niña o mujer tienen penes. Puedes decir que la mayoría de las niñas tienen vulvas
Y la mayoría de los niños tienen penes, pero no se ajusta a todo el mundo. Esto es porque tus genitales no te hacen un niño o una niña. ¿Cómo te sientes e identificas? Sí. ¿Quieres saber más? Visita parenthood.org/temas-de-salud-para-padres. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe. Continuamos con más aquí en Profe en tu casa Keep Do. Bueno, Luz Nelly, muy pertinente las recomendaciones que nos daban en el video sobre cómo hablar con nuestros niños de la sexualidad, del autocuidado también que estamos hablando acá en nuestro programa. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios? O profundicemos un poco más, porque en el video lo trataban, de este autocuidado en nuestros niños. Bueno, en el autocuidado tenemos múltiples beneficios. Entre esos vamos a resaltar los más importantes. Primero, aumenta nuestra autoestima. Muchas veces los niños, como no manejan bien ese término o esa situación de el amor propio, el padre, el cuidador o el responsable del niño tiene que estar trabajando mucho sobre eso. Lo importante de querernos nosotros mismos, cómo nos proyectamos hacia las demás personas, esa autoimagen que nosotros proyectamos hacia los demás, esa confianza que gira en torno de las personas hacia nosotros. Entonces, los niños, como están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, ellos tienen que ir aprendiendo situaciones que van a ser nuevas para ellos y no van a saber enfrentar. Entonces, cuando hay un suficiente autocuidado, una orientación completa y permanente, esto ayuda a el aumento de su autoestima. Bueno, también tenemos otro beneficio del autocuidado, y está el aumento de la productividad. Ese niño, ese adolescente, ese joven que se cuida pertinentemente, tiene unos buenos hábitos higiénicos, se alimenta sanamente, es un niño que va a tener mucha energía, mucha fuerza, mucha vitalidad en cada una de las actividades que realiza a diario. Otro de los beneficios del autocuidado tenemos aprender a conocernos nosotros mismos, y esto permite explorar nuestras capacidades, nuestras habilidades, y ahí nos vamos dando cuenta hasta dónde podemos llegar o medir nuestras capacidades en ciertas actividades que pueden estar realizando los niños, niñas y adolescentes. Bueno, un padre de familia que de pronto sienta que no está preparado para hablar con su hijo sobre estos temas, o no sabe cómo hacerlo, ¿puede buscar ayuda en algún lado? ¿O cómo prepararse para hablar con los hijos sobre estos temas de autocuidado? Bueno, para nadie es un secreto que es bastante complicado enfrentar o tocar este tema con los hijos, porque tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, el nivel educativo de los padres. Segundo, el entorno social donde los padres y los hijos se desenvuelven. Tercero, la crianza y los valores obtenidos. Entonces, cuando un padre, una madre, un cuidador sienta que le falta ese conocimiento o esa capacidad de enfrentar estos temas que hoy en día no son tan fáciles de abordar, se debe pedir apoyo. Primero, de un familiar que nosotros sepamos que es de confianza, que nos pueda orientar bien a nuestros hijos en eso. O si no, están las instituciones amigas o aliadas que de una u otra manera apoyan o aportan a el conocimiento de estas situaciones. Y afortunadamente también contamos con los medios de comunicación que de una u otra manera ayudan a la información, educación y orientación sobre estos temas. Bueno, vamos a ver entonces otro video sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre estas relaciones saludables. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. ¿Cómo hablo con mi hijo o hija sobre las relaciones saludables? Todas las personas quieren que sus hijos tengan relaciones saludables y satisfactorias cuando crezcan, lo cual puede parecer muy distante cuando tu hijo o hija apenas está en la escuela primaria.
Sin embargo, aprender a tener amistades saludables y a tratar a otros con respeto desde el principio puede ayudar a que sepan lidiar con relaciones más complejas, incluyendo las relaciones románticas y sexuales más adelante. Te compartimos 4 consejos que te ayudarán. Consejo número 1. Tómate el tiempo para pensar lo que ser buen amigo significa para ti. Puede que signifique a alguien con quien siempre puedes contar, o a alguien con quien siempre pasas un buen rato. Ayuda a que tu hijo establezca expectativas de cómo deben tratarlo o tratarla sus amigos y cómo él o ella debe tratarlos. Los pequeños aprenden mucho viendo lo que nosotros hacemos, no solo lo que les decimos que deben hacer. Por lo tanto, sé un buen modelo de amigo o amiga con otros adultos en tu vida, incluyendo tus familiares y pareja. Consejo número 2. Enséñale a tu hijo o hija a establecer límites de respeto. Enséñales a preguntar antes de tocar el cuerpo, cara o pelo de otra persona. Ayúdales a recordar que no significa no y detente significa detente. Explícales que también es su decisión quién puede tocar su cuerpo. Por ejemplo, si no quieren abrazar a su tía o tener una guerra de cosquillas con su hermano, no tienen que hacerlo. Estos conceptos son fundamentos del consentimiento. Muéstrale a tu hijo o hija cómo tú respetas los límites de otros y establece límites sanos con las personas en tu vida. Consejo número 3. Practica las habilidades de comunicación. Anima a tu hijo o hija a que tome turnos entre escuchar y hablar. Enséñales a usar frases que empiecen con yo y a que hablen de cómo se sienten. Ayúdales a ver el impacto que tienen las cosas que dicen, tanto las buenas como las que no lo son tanto. Establece reglas sobre los insultos, las burlas y la violencia física, para que sepan qué está bien y qué no. Practica lo que enseñas. Tómate el tiempo para escuchar a tu hijo o hija. Sé un modelo de buena comunicación con otros adultos y pide disculpas cuando hieras los sentimientos de alguien. El consejo más importante de todos, hazle saber a tu hijo o hija que siempre puede acudir a ti si necesita ayuda, incluso si tienen miedo de que te enojarás. El consuelo, la seguridad y el amor son las cosas más importantes que puedes darle a tu hijo o hija. ¿Quieres saber más? Visita plannedparenthood.org/temas-de-salud-para-padres. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Bueno, veíamos entonces los videos, primero la importancia de hablar con nuestros hijos sobre estas relaciones saludables y segundo pues también algunos tips sobre cómo abordar este tema con ellos, ya que pues digamos que muchos indicadores sobre embarazos en adolescentes y demás en parte también se deben a ese desconocimiento y a esa falta de educación, primero de los padres, por lo que decía ahora del nivel educativo y del desarrollo socioeconómico en el entorno que tienen, lleva también a que esto vaya como pasando de generación en generación y vamos quedando como con esa ignorancia, por llamarlo de alguna manera, en aspectos sexuales y reproductivos. Pero entonces, enfermera Nelly, ¿cuáles serían los tipos de autocuidado que debemos tener presentes siempre en nuestras familias? Bueno, cuando estamos hablando de los tipos de autocuidado, podemos agrupar un sinnúmero de ellos y entre esos tenemos, primero, el autocuidado intelectual. Ese autocuidado intelectual ayuda a que la persona pueda descubrir qué sentimientos tiene, cuáles son sus emociones, cómo puede conectarse con esos sentimientos y esas emociones con las personas que lo rodean, con las personas de su entorno. Es muy importante expresar esos sentimientos, es muy importante expresar esas emociones para no estar cohibidos, porque la cohibición puede llevar a problemas sociales, a problemas familiares, que más adelante pueden afectar el buen desarrollo de esa personalidad de aquel niño, niña o adolescente. Otro tipo de autocuidado tenemos el autocuidado físico.
Ese autocuidado es de vital importancia, suma importancia, porque eso ayuda a la protección de la intimidad del niño o la niña, porque ellos a veces confunden el cariño y el afecto de las personas que están a su alrededor, y por esa razón a veces callan o ocultan ciertas situaciones que esté pasando con ellos. Ejemplo, aquí les vamos a mostrar una ficha donde evidencia lo que pueden hacer los adultos con los niños, pero repito, ellos en su desconocimiento o ellos tan inocentes que creen que esto es afecto o demostración de cariño y permiten que las personas puedan acceder a ellos, ¿cierto? Entonces aquí vemos un adulto tratando de tocar las partes íntimas del niño. Esto no se puede permitir. Afortunadamente hoy en la educación inicial se ha implementado que al niño y la niña hay que hablarle los términos como son. Anteriormente, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura utilizábamos para describir las partes íntimas, decíamos para las niñas, utilizábamos un término, por ejemplo, la cuquita. Ahora ya a los niños desde la educación inicial se les habla de que tienen una vagina y que los niños tienen un pene. Entonces, cuando ellos empiezan a identificar claramente las partes de su cuerpo con nombres propios, ellos empiezan a defender y a proteger su cuerpo. Aquí también podemos mostrar en lo físico. Está relacionado el entorno donde vivimos. Aquí estamos mostrando un padre o una persona que ingiere mucho alcohol. Esta persona puede ser un abusador, un maltratador, y esto daña la parte física del niño o del adolescente. Aquí tenemos el maltrato físico en las familias y en los hogares. Vemos aquí al fondo un niño que se está asomando porque la mamá está siendo maltratada. Entonces esto afecta su salud emocional y su salud física, porque en ocasiones el maltrato inicia con un miembro de la familia y continúa con otras personas, y especialmente los niños son los más afectados. También podemos hablar del autocuidado social. Este autocuidado social nos invita a conocer el entorno donde se desarrollan nuestros hijos, las amistades que frecuentan, los lugares que se frecuentan. Sabemos que hoy en día, con esto de las redes sociales, de las vinculaciones con los amigos, de querer estar a la par con los amigos, muchos niños son mal influenciados o se dejan llevar por amistades. Entonces la obligación de los padres es conocer el entorno social donde sus hijos se desenvuelven. También tenemos el autocuidado espiritual. Eso es de vital importancia para los niños y nuestras niñas. Sabemos que desde el seno del hogar hay que fomentar la espiritualidad, respetando, claro, las creencias religiosas, respetando los valores, resaltando esos valores e inculcándolos, porque no los podemos dejar de lado, ya que eso es un punto de partida para el comportamiento y el desarrollo de la personalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. También podemos hablar de el autocuidado intelectual. Muchas veces nosotros no aprendemos a identificar las capacidades y las habilidades de nuestros hijos, o por medio de nuestras ocupaciones nos olvidamos de ayudar a explorar, a descubrir que nuestros hijos son capaces de hacer cosas que uno dice, wow, me sorprende, no sabía que mis hijos tenían estas habilidades. Entonces, ejemplo, hay niños que leen un libro y tienen una capacidad sorprendente de analizar e interpretar lo que están leyendo, y uno se sorprende y uno dice, ¿pero cómo lo hacen? ¿Será que lo escucho en algún lugar? Pero no, son las habilidades y las capacidades que mi hijo tiene. También hay niños que aprenden fácilmente a tocar un instrumento musical y les gusta y ellos se inclinan por eso. Entonces, si podemos ayudar a potencializar esas habilidades en nuestros hijos, es sumamente importante para el desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos. También hay niños que les gusta escribir, les gusta dibujar, niños que crean cuentos y se inventan fábulas e historias que uno dice, ¿cómo lo hacen? Entonces, ayudemos a explorar, ayudemos a que nuestros hijos
puedan aprender cosas de nuestro entorno que sean para ellos de manera positiva y que redunde en el buen comportamiento social. Bueno, la enfermera Luzneely, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Profe en tu Casa Quibdó para hablar sobre el autocuidado, especialmente en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Vamos a ver un video sobre los embarazos en adolescentes y ya regresamos a hablar sobre entonces ya pertinentemente de las infecciones de transmisión sexual y los métodos de planificación. Esto es Profe en tu Casa Quibdó. Bueno. Yo voy a quedarme en la mía también, con el Profe en tu casa. Seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Quédate en casa. Yo voy a quedarme en la mía también, con el Profe en tu casa. Seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Te presento a Lila, una chica que aunque le gusta conocer y aprender, a veces le aburre la escuela. En su casa tampoco siente que la comprendan ni que la tomen en cuenta. Tu única tarea es estudiar, y ni eso puedes hacer. Hasta que crezcas podrás tomar decisiones. No quiero llegar a casa. Pero hay alguien con quien sí se siente valorada y feliz. Él es su novio Luis. Qué bueno es verte, aunque sea un poquito. Lila ama a Luis y por eso hace y deja de hacer muchas cosas por él, aunque a veces eso sea un sacrificio para ella. Quiero muchísimo a Luis, pero es muy celoso conmigo. Tengo miedo de que me deje. Necesito demostrarle que lo amo como él me lo ha pedido. Lila siente que a pesar de que nadie le escucha, todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Eres el futuro del país. El cambio está en los jóvenes. Si te embarazas, arruinarás tu vida para siempre. Solo serás una mujer completa cuando tengas hijos. Tienes que guardarte virgen hasta el matrimonio. Si no tienes relaciones conmigo, es que no me quieres. Si quedas embarazada, olvídate de tu familia. Si quieres que se quede contigo, tienes que tener un hijo con él. Es necesario reconocer que las adolescentes son personas con derechos y capacidades. Escuchémoslas y actuemos modificando los roles de género, desarrollando políticas públicas que atiendan las problemáticas estructurales. El embarazo en personas adolescentes es un fenómeno donde intervienen muchos factores que deben ser atendidos por la sociedad y el Estado. En el 2009-2014 ocurrieron 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. 51.9% de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez. El 36% de las y los adolescentes que han dejado de estudiar lo han hecho por falta de dinero en sus hogares para útiles, pasajes o inscripciones. En 2011, 45.2% de las mujeres de 15 a 29 años de edad, casadas o unidas, declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja. Casi el 50% de todos los casos de agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. Los datos sugieren que algunos embarazos en la adolescencia denotan estar vinculados con coerción, engaño o abuso. Datos del ENADI 2014 indican que 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años que están sexualmente activas declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Lila puede ser tu hija, tu hermana o la historia de tu madre. ¿Tú qué estás haciendo para cambiar esto? Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa.
Continuamos con más aquí en Profe en tu casa Quibdó con nuestro tema del día, las infecciones de transmisión sexual y los métodos de planificación, y recibimos a dos invitadas más el día de hoy. Ellas son Sandra Murillo, de la Red de Enfermeras del Chocó también, y Leisa Mosquera, líder de promoción y prevención del Hospital Ismael Roldán Valencia. Bienvenidas a Profe en tu casa Quibdó. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, enfermera Sandra, cuéntenos entonces inicialmente sobre los derechos sexuales a los que tenemos los niños, las niñas, las jóvenes y adolescentes. Bueno, hablando de los derechos, no podemos dejar a un lado que estamos en pandemia generada por la COVID-19. Entonces, se le hace un llamado desde la red de enfermeras a todos nuestros habitantes de utilizar las medidas de protección que se deben utilizar para evitar infectarnos, como es el uso del tapaboca, el lavado de manos y el aislamiento social. Eso nos va a permitir seguir compartiendo con el resto de nuestros amigos, familiares, y vamos a salir ilesos todos de este tema. Entonces, la sexualidad, porque llegue una enfermedad, no va a salir de nuestras vidas. La sexualidad va a seguir y vemos que se va a fortalecer más. Entonces, para nuestra sexualidad están los derechos sexuales que hacen parte de los derechos humanos. Entonces, para nosotros ejercer una sexualidad libre y placentera, nos apoyamos con los derechos sexuales, como son derecho a fortalecer la autonomía y el autoestima en el ejercicio de nuestra sexualidad, derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual que sea placentera, derecho a elegir las parejas sexuales que en su momento vamos a tener. Con esto no estamos mandando a ningún adolescente, a ningún joven que si no ha iniciado a tener relaciones sexuales, inicia a tenerlas. Les estamos dando información para que el día que decidan tenerla sea de forma segura. Y en este inicio de las relaciones sexuales necesitamos del acompañamiento de los padres y cuidadores, porque ellos viven en una casa, en un núcleo familiar. Cuando llegan a la institución de salud, la atención va a ser 20 minutos o 30 minutos, pero la mayor parte del tiempo la tienen en casa. Entonces, por eso se requiere el acompañamiento de padres y cuidadores. Siguiendo con los derechos, derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, derecho a decidir libremente y autónomamente cuándo y con quién se va a iniciar las relaciones sexuales, derecho a decidir sobre la unión con otras personas, derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género, derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, derecho a recibir información y acceso a los servicios de salud con calidad, derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Bueno, muchas gracias, enfermera Sandra. Entonces, desde el Hospital Ismael Roldán Valencia, ¿cómo se hace la promoción, pues, de estos derechos sexuales de nuestros niños, jóvenes y adolescentes? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Leisa Mosquera. Actualmente estoy laborando en el Hospital Ismael Roldán Valencia, liderando todo el proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Desde el Hospital Ismael Roldán Valencia, en estos meses de pandemia, estamos atendiendo a las situaciones que se les vienen presentando a los diferentes usuarios
Por ende, nosotros hacemos un llamado muy especial a todos los jóvenes, a toda la comunidad en general, a que acudan a los servicios de salud que estamos prestando en el Hospital Ismael Roldán Valencia, en el programa de planificación familiar. Estamos atendiendo actualmente en el Centro de Salud de Reposo, Centro de Salud San Vicente, y estamos atendiendo en el Centro de Salud de Medrano y la sede principal de Los Rosales. La atención que estamos prestando allá a los usuarios en planificación familiar se está haciendo de manera presencial, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento, lavado de manos y uso del tapabocas. Nosotros no hemos suspendido nuestros servicios y hacemos un llamado a que todos los jóvenes que deseen acudir a los centros de salud o a la sede principal lo hagan, porque el hospital tiene las puertas abiertas para atenderlos. Así es, como decía la enfermera Sandra, por más que estamos en confinamiento, en pandemia, la sexualidad no va a desaparecer de nuestras vidas. Entonces, enfermera Sandra, cuéntenos qué son entonces ya esas ITS de las que he venido hablando constantemente, que es el tema del día de hoy. Bueno, las ITS son infecciones de transmisión sexual que se generan por el contacto penetrativo a través de una relación sexual. Pero hay otras formas también de adquirir las ITS, como se es de madre a hijo, cuando se está en embarazo y no se asiste a los controles prenatales, y también cuando nos hacen transfusiones sanguíneas y la sangre no está con el sello de calidad. Todo esto se genera cuando tenemos relaciones sin protección. Por eso lo ideal, cuando vamos a tener relaciones sexuales, debemos utilizar el preservativo, que es un método para nosotros evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Es importante informarle a nuestros jóvenes, adolescentes, que nosotros tenemos unos órganos tenemos órganos genitales. Aquí tenemos el órgano femenino. Este órgano femenino, cuando se está en la adolescencia, no debiéramos de estar pensando en utilizarlo en otras cosas que no sean para el proceso de eliminación. El órgano femenino a esta edad todavía no está apto para las relaciones sexuales o de pronto para albergar un embarazo. Pero si en algún momento la adolescente mayor de 14 años decide tener relaciones, debe ser relaciones informadas. ¿Por qué mencionamos la edad? Porque no debemos olvidar que toda relación sexual con menor de 14 años es violación. Y como es violación, no se deben tener relaciones con menores de 14 años. Así creamos que el joven, el adolescente lo haya consentido, no es violación. Y en este marco de la pandemia tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños y adolescentes para cualquier cambio que ellos den. Hay que estar alerta porque puede ser que están siendo abusados y hay que activar la ruta de atención. Con solo ir a una institución de salud, le activan la ruta de atención, porque de esa violación pueden venir otras problemáticas, como son las infecciones de transmisión sexual, de pronto un embarazo no deseado, de pronto alteraciones psicológicas. Entonces, los órganos genitales a temprana edad están para necesidades básicas, como es la eliminación. También tenemos el órgano del órgano masculino, que en el caso de los hombres también es para la eliminación cuando se está a temprana edad. Si decido tener relaciones sexuales, debe ser protegido. Cuando nosotros somos menor de 14 años, todavía no estamos aptos para decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo.
Entonces, de allí que necesitamos el acompañamiento de los padres y cuidadores, porque cuando ya el adolescente llega a la institución de salud, de pronto ya el abuso fue en la casa por una de las personas más cercanas, algún amigo, un vecino, el tío, el primo y en ocasiones hasta los padres. Así es, hablaba yo hace poco con un grupo de abogados y decían que precisamente lo que acabas de mencionar, que antes de los 14 años, para la ley incluso, un menor de esta edad no está como en la capacidad de saber a ciencia cierta pues lo que va a hacer con un acto sexual, ni tampoco a veces, muchas veces en la capacidad también de decir que no a esa relación, y por eso para la ley cualquier relación sexual con un menor de 14 años, así creamos, entre comillas, que es consensuada, que consentida por este menor, es determinada como un delito y como un abuso sexual. Enfermera Sandra, ¿cuáles son entonces esos síntomas de las infecciones de transmisión sexual más comunes? Pues la sintomatología, los signos y síntomas más comunes de las ITS, vamos a encontrar que hay ardor para orinar, hay salida de secreción vaginal. Ya sabemos, en el caso de las mujeres tenemos la cavidad vaginal, y por la cavidad vaginal va a haber salida de secreciones. Esas secreciones van a cambiar de color, ya no van a ser transparentes, sino que van a tornar de pronto amarilla, verde, de pronto sanguinolenta y de mal olor. Cuando yo veo que hay cambios en el flujo normal y tengo relaciones sexuales, y esas relaciones sexuales son sin protección, debo pensar que estoy frente a una infección de transmisión sexual. Cuando alrededor de los genitales externos inicia como una rasquiña, que es el prurito, pero inicio y me rasco, también puedo estar frente a una ITS. Cuando me salen úlceras, que son laceraciones, ya sea alrededor del ano o alrededor de la vulva, también puedo estar frente a una infección de transmisión sexual. Ese es en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, también va a haber salida de líquido, también pueden salir úlceras y también puede presentar rasquiña, que es lo más característico cuando nosotros tenemos una infección de transmisión sexual. Porque hay otra sintomatología que nosotros no la podemos ver, pero se puede manifestar. Por ejemplo, la usuaria me dice: tengo dolor pélvico. Ese dolor pélvico también puede ser inicio de una infección de transmisión sexual. Pero muchos padres podrán estar escandalizados de pronto viendo los órganos aquí, cómo se están manipulando, precisamente porque en muchos hogares se trata esto como si fuera un tabú, algo prohibido, y es esa ignorancia también, como decía anteriormente, que nos ha llevado a que estos temas no se traten de la manera como correcta, y por eso persistan los índices elevados de embarazos en adolescentes, esos embarazos no deseados también, infecciones de transmisión sexual en jóvenes y adolescentes, precisamente también por esa falta de educación y por ese recelo que hay en las casas, sobre todo en las casas, de tocar estos temas, y el llamado es a que no veamos la vagina como algo por allá prohibido, como si fuera un delito hablar de la vagina, lo mismo del pene, no, con nuestros jóvenes, desde niños incluso, como decía ahorita la enfermera Luzmeli, debemos enseñarle a la niña, bueno, usted tiene vagina, eso no es la cosita, ni la cuquita, ni la concha, no, es una vagina. Lo mismo con el pene, no es el bomberito, ni es el amiguito, no, nada, es su pene, y empezarle a hablar para qué es el pene, para qué sirve, cómo se usa, y ya cuando vayan entrando en edades donde pensamos que se van a empezar a como activar sexualmente, también esta educación sexual es bastante importante. Hablemos entonces de los métodos de planificación, porque es otra cosa que, digamos, no podemos ser como ajenos también a que cada vez se está empezando a más temprana edad a tener las relaciones sexuales.
Entonces, digamos, para unos dirán, no, yo espero a que cumpla 20 años para empezarle a hablar de métodos anticonceptivos, porque si empiezo ahora, la voy a mandar de una vez a que tenga relaciones sexuales, y creo que es otro mito que también debemos empezar a tumbar. ¿Desde qué edad es conveniente hablar con los jóvenes sobre los métodos de planificación? Bueno, hay que iniciar, no esperar la juventud. Desde la adolescencia debemos iniciar a hablarle a ellos sobre que hay unos métodos anticonceptivos, pero eso viene desde la infancia, porque cuando nosotros le damos a los niños las pautas de autocuidado de su cuerpo, entonces vamos a ir escalando cada una de las etapas. Entonces, si yo traigo desde la primera infancia le vengo hablando al niño sobre sus órganos, sobre los cuidados, va a ser más fácil que cuando llegue a la adolescencia se le va a explicar los cambios que van a ir teniendo, y cuando ya llegue a la juventud, que esté preparado para tener una relación sexual, esa relación sexual debe tener información, y esa información, dentro de esa información va a tener la información de los métodos anticonceptivos. Porque no les vamos a hablar de planificación familiar, porque si yo les hablo de planificación familiar, pues ya los estoy mandando de pronto a que tengan una familia, porque se supone que cuando tengo una familia es que me voy a sentar a decidir el número de hijos que vamos a tener, cuándo los vamos a tener y por qué los vamos a tener. Entonces a ellos les hablamos de los métodos anticonceptivos. Tenemos una gama de métodos anticonceptivos, y que estos métodos están al alcance de los adolescentes, están al alcance de los jóvenes, están al alcance de los adultos. Pero ¿de qué parte poder acceder a estos métodos anticonceptivos? Inicialmente desde un asegurador, que es la EPS, que maneja los recursos de la salud, y que esa EPS me debe garantizar el servicio de anticoncepción a través de la IPS que tenga contratada. En estos momentos tenemos varios métodos anticonceptivos. Hay unos métodos que son muy eficaces, hay otros métodos que son menos eficaces, pero el usuario es que decide con qué método va a iniciar a planificar. La IPS le dará la asesoría para que él elija qué método. En esa asesoría es importante recordarle a los adolescentes y jóvenes que cuando se va a iniciar a planificar, yo no debo ir a una farmacia, véndame esta inyección, véndame el preservativo. Debo ir a la IPS, porque en la IPS me van a informar sobre unos criterios de elegibilidad. De acuerdo al estado de salud que yo tenga, así mismo va a ser el método que se va a elegir. Si yo soy una persona completamente sana, yo puedo planificar con cualquier método, pero si tengo algún problema de salud, todos los métodos no son recomendados. Entonces, de allí la importancia que la primer consulta yo debo ir a una institución de salud. Hay unos métodos que se utilizan directamente en el órgano genital femenino y otros que se utilizan en el órgano genital masculino. Entonces, los métodos que se utilizan en el órgano genital masculino, tenemos el preservativo. El preservativo es fácil de conseguir, fácil de utilizar. Tenemos preservativos tanto para mujeres como preservativos para hombres. Pero la efectividad de los métodos depende de cómo lo voy a utilizar. Porque nos dicen, los preservativos son uno de los métodos menos eficaces, que nos cubren el 82% en eficacia, pero esto depende
de cómo lo utilizo. Si yo no lo utilizo de forma correcta, no va a ser eficaz, pero si lo utilizo de forma correcta, me va a prevenir infecciones de transmisión sexual más un embarazo no deseado. Entonces, lo ideal sería utilizar preservativo porque eso nos va a prevenir tanto el embarazo más la infección. El preservativo femenino, que aunque es poco conocido, también se utiliza, también lo tenemos y también nos lo entregan. Es el femenino. Las mujeres lo pueden utilizar, lo pueden solicitar, es de fácil utilización, es uno de los métodos que nosotros podemos llevarlo en nuestra vagina hasta 6-8 horas, o sea que podemos salir de casa preparadas. No, con esto no se está diciendo que el adolescente y el joven y la jovencita tiene que utilizar todos los días el preservativo. Simplemente es si va a tener relaciones sexuales. Podemos hacer la demostración de cómo se utiliza este preservativo para que las mujeres se den cuenta que nosotras también podemos utilizar el preservativo. Bueno, mientras usted prepara esa demostración, quiero preguntarle a la enfermera Leisa, hablaba entonces ahorita Sandra sobre que yo debo acudir a mi EPS para esa asesoría de los métodos de planificación o anticonceptivos mejor. Entonces, desde su área de promoción y prevención del Hospital Ismael Roldán, se atiende a todo tipo de personas. O sea, yo como padre de familia, por ejemplo, si no sé hablar muy bien con mi hijo sobre este tema, puedo acudir a promoción y prevención del Hospital Ismael Roldán para recibir esa asesoría de esos métodos anticonceptivos y enseñarle a mi hijo sobre esas relaciones sexuales, primero pues informadas, como decía la enfermera Sandra, y segundo que sean saludables y con todos los mecanismos de prevención. Sí, mira, el Hospital Ismael Roldán Valencia tiene abierto el programa de planificación familiar en los diferentes sitios, como les comenté. El joven va a acudir, sea con su padre de familia, que sería importante, sea personalmente, por autonomía de él, pueda acudir a solicitar nuestro servicio en planificación familiar. Nosotros tenemos actualmente contratación con la EPS Comparta, que toda la población la tiene con el Hospital Ismael Roldán Valencia. Los usuarios de la EPS Comparta que deseen acudir a los programas de planificación familiar lo pueden hacer. Lo mismo los usuarios de la EPS Confachocó pueden acudir al Hospital Ismael Roldán Valencia. Los usuarios de Barrios Unidos también pueden acudir a solicitar nuestros servicios. Los usuarios de Nueva EPS del régimen subsidiado, también tenemos una población de Nueva EPS para prestarles los servicios de planificación. Lo mismo los usuarios de la EPS Cosalud, que existen aquí en Quibdó, un gran número de esos usuarios también pueden acudir. Lo que la jefe Sandra les mencionaba a todos los oyentes en este espacio es que, si bien es cierto de que la sexualidad es un derecho, no es menos cierto de que cuando voy a iniciar a ejercerla, debo hacerlo de manera responsable. En el caso de mío, que llevo un consolidado de todos los jóvenes que acuden al programa de planificación familiar, de las jóvenes que en estos momentos están embarazadas, quiero hacerles un llamado a que cuando vayan a iniciar sus relaciones sexuales, por favor, acudan al Hospital Ismael Roldán Valencia o a la institución que los atiende a recibir la asesoría para poder iniciar una sexualidad de manera responsable. ¿Por qué se los digo? Porque en estos momentos, sobre todo ahora en pandemia, veo que hay muchas jóvenes de 13 años en embarazo, 14 años, y para mí la verdad es aterrador, porque pueda que esa joven quedó embarazada producto de una violación, pueda que esa joven quedó embarazada obviamente porque no tenía la preparación. Entonces, desde el Hospital Ismael Roldán Valencia nosotros hacemos un llamado a que los jóvenes que deseen recibir asesoría, información sobre cómo, cuándo van a iniciar su vida sexual, por favor acudan, que las puertas están abiertas para ustedes.
Así es, una invitación entonces siempre a consultar primero con el experto antes de iniciar nuestra vida sexual. Y sí, claro. Algunos tienen la excusa de que es que no tenía para el condón. Hay condones de menos de 1.000 pesos ahora en el mercado, entonces no puede ser una excusa de no tener dinero, porque si por esa excusa de que no compraste el condón porque no tenías 1.000 pesos, pues vas a tener un hijo y ahora ya no van a ser 1.000 pesos, sino que va a ser una responsabilidad muchísimo más grande, y pues un hijo no deseado para un adolescente va a cambiarle la vida totalmente. Enfermera Sandra, entonces ahora sí vamos con la demostración del preservativo femenino. Bueno, este va a ser nuestro simulador de la vagina. Entonces, como todos los preservativos, miramos la fecha de vencimiento, miramos la capsulita de aire, el órgano genital debe estar bien limpio, en este caso sería la vagina. Sacamos el preservativo, él va a tener dos anillos, uno en la parte externa y otro en la parte interna. El de la parte interna vamos a afrontar los bordes y de esta forma lo vamos a introducir a la cavidad vaginal lo más profundo que pueda, lo suelto y me va a quedar de esta forma y va a estar listo para yo tener la relación. Una vez termine la relación sexual, debo coger papel higiénico, retirar el preservativo, echarlo en una bolsa negra y lo deposito en la basura. No lo debo depositar ni en la taza del sanitario, ni lo debo tirar al patio ni al río, sino directamente a la basura. También tenemos el otro preservativo, que es el masculino, que es el más conocido. También tenemos que el genital debe estar bien limpio, el pene debe estar bien erecto. No vamos a utilizar lubricantes, ni agua, ni vaselina, ni aceites, ni cremas, no. Él trae su propio lubricante. Lo destapamos, verificamos la capsulita de aire, con el pene bien erecto, miramos la parte al revés. Importante, digamos, esta diferencia entre el de la mujer y el del hombre, que el de la mujer usted decía que podía salir de casa ya preparado, con el del hombre ya es, digamos, que en el momento. Es en el momento, y el de la mujer puede durar, la mujer se lo puede colocar en la mañana y puede durar hasta 8 horas con el preservativo. Tanto el preservativo masculino como el femenino es para una sola relación y se utiliza un solo preservativo durante la relación. Entonces, miramos el lado al derecho del cierre del preservativo, que es donde tiene cierre. Lo destapamos, miramos el lado al derecho, que nos debe quedar como el sombrerito, siempre nos va a quedar como el sombrerito de esta forma. Botamos el aire y ahora sí vamos a colocarlo con el pene bien erecto. En ningún momento podemos soltar la parte superior, porque entonces entraría aire y no nos va a proteger lo que necesitamos para esa relación. Llevamos el preservativo hasta la base y podemos tener la relación. Una vez terminamos la relación, debemos retirarlo con papel higiénico y botarlo. Lo echamos en una bolsa negra y lo depositamos en el basurero de la casa, ni en el baño ni atrás de la casa. Además de estos métodos, también tenemos otros métodos, como son los inyectables. Estos inyectables tenemos de 1 mes. Tenemos inyectables de 3 meses. La efectividad de estos es de 91%. Entonces, miramos que hay uno que vamos a ir aumentando la efectividad de los métodos. Las personas que decidan planificar con los métodos inyectables, si es el de 3 meses, sabemos que a los 3 meses de haberse aplicado este método
debe seguírselo aplicando y es para las que están lactando, que en nuestro caso no aplicaría. Tenemos las de un mes, que a las 4 semanas hay que seguir aplicando el método. Tenemos los orales, que en el caso de las usuarias que se les olvida todo, es preferible no utilizar los orales porque eso es una de las de los riesgos de quedar en embarazo, porque cada que se me olvide estoy interrumpiendo el tratamiento y si lo interrumpo lo más probable es que quede en embarazo. Tenemos ¿Qué otros métodos tenemos, enfermera Leisa? Bueno, también tenemos métodos de larga duración, de más larga duración y de más efectividad para evitar un embarazo, como lo es el implante subdérmico. En este caso muchas usuarias lo conocen como el Yadel, pero en realidad es un implante subdérmico porque va debajo de la piel. Este método hay de 3 años, hay de 4 años y hay de 5 años. Este método es muy efectivo para evitar embarazos, ¿cierto? Tenemos también el AT o el DIU, dispositivo intrauterino, que es este método que va dentro de la vagina. Estos dos métodos que tengo yo aquí en mis manos son uno de los métodos que más se les, de pronto se les recomienda a los jóvenes, porque en el caso de las mujeres, porque los utilizan son las mujeres, estos dos métodos, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino, porque son métodos que la usuaria no va a manipular, son métodos que van a quedar directamente en la piel, en el cuerpo. Entonces son muy recomendados para aquellas jóvenes que desean planificar a largo plazo, porque solo lo retiran cuando ellas ya tengan suficiente conocimiento y deseen tener un hijo. Entonces, por eso hacemos énfasis en estos dos métodos, porque son de larga duración para evitar embarazos no deseados. Bueno, también vale la pena destacar que ninguno de estos métodos reemplaza el preservativo en el caso de la protección contra las infecciones de transmisión sexual. Bueno, muchas gracias a la enfermera Sandra y Leisa por habernos acompañado el día de hoy. Falta la que entregan los métodos. Vale, danos entonces esa red de entrega de métodos. Bueno, por información que nos suministró el coordinador de Profamilia, Ervin, que se le agradece, nos dice que Profamilia le entrega métodos anticonceptivos a jóvenes y adolescentes con autorización de la nueva EPS, de Sanita, de Barrios Unidos y de Red Vital. Deben coger la cita en Profamilia, los de Comeva, del municipio de Quibdó. Tiene otros convenios con ANUR, que es para atender a la población migrante, que sabemos que tenemos población migrante. También atiende a los del Ministerio de Defensa, Asociación de Comerciantes Unidos del Chocó y los de Fundación Nuevo Latido. Bueno, de parte del Hospital Ismael Roldán Valencia, que somos una IPS, la cual tenemos en estos momentos servicios de planificación familiar para todos los jóvenes. Hago un llamado extensivo para que todos los jóvenes que deseen iniciar a utilizar los métodos de planificación familiar, por favor acudan al Hospital Ismael. Ya les informé, la EPS Comparta tiene contrato con nosotros, la EPS de Confachocó, la EPS de Barrios Unidos, la EPS de la nueva EPS y otra EPS que también entró aquí al Chocó, que se llama COSALUD, tiene actualmente contrato con nosotros. Quiere decir que ustedes, los que me están escuchando y estén afiliados a esas EPS, pueden acudir al Hospital Ismael, puede ser al Centro de Salud del Reposo, Centro de Salud de Medrano, Centro de Salud de San Vicente y la sede principal que queda en el barrio Los Rosales. Muchas gracias de parte de la jefe Sandra, de la Asociación de Enfermeras. Muchas gracias al secretario de Salud, que nos hizo un llamado para que estuviéramos en este espacio hoy. Antemano invitar a todos los jóvenes, a toda la comunidad, a quedarse en casa. Sabemos que los contagios día a día están aumentando en nuestro territorio. No quiero decir con esto que si los jóvenes desean iniciar a planificar, acudan, pero teniendo en cuenta el aislamiento, teniendo en cuenta de pronto el lavado de manos. Pueden llegar al hospital y solicitar la cita, que se les va a atender de la manera en que ustedes lo necesitan.
Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, no sin antes recordarles el lavado constante de las manos, si es necesario salir, el uso siempre del tapabocas que nos cubra nariz y boca, ese aislamiento social en caso de que estemos en sitios con aglomeraciones de público, supermercados, bancos, droguerías, cualquier otro establecimiento de comercio donde haya alta afluencia de público, ese distanciamiento social es bastante importante. Acatar las disposiciones adoptadas por la ley porque es para protegernos a todos. Si usted se cuida a su familia, nos cuida a nosotros, si yo me cuido también los cuido a ustedes y entre todos de esta manera vamos a superar este coronavirus. Pronto todo pasará y podremos volver a abrazarnos, podemos volver a hacer fiestas, podemos volver a viajar, pero por ahora tenemos que entre todos cuidarnos para que entre más nos cuidemos más rápido podemos superar el virus y podemos retomar esa normalidad tan anhelada. Nos vemos el lunes a las 9 en punto de la mañana. Esto es Profe en tu casa Quibdó. Chao, chao. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Con el Profe en tu casa, seguiremos aprendiendo con la radio y la TV. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa.